Bienvenidos al nuevo webinar de CLO de la versión 7.3 con las novedades añadidas. En este webinar veremos las funciones clave, las 2D, 3D, avatar, materiales, render y modo. Empecemos por las funciones clave. Everywhere. A partir de esta versión, la función Everywhere facilita la optimización de los modelos creados por CLO para espacios digitales como el metaverso. La función Everywhere se encuentra actualmente en fase beta y está disponible para todos los usuarios que se preinscriban en la página web de Connect, en la pestaña Everywhere, y está abierta por un tiempo ilimitado. Ten en cuenta que Everywhere es una función piloto y que las políticas de uso pueden cambiar en el futuro. En este ejemplo te guiaremos a través del proceso de ajuste de prendas, optimización de mallas, rigging y empaquetado de UVs y baking de texturas. Haz clic en el icono de la esquina superior derecha para abrir Everywhere y el recuento de polígonos de la prenda y el avatar se muestran en la esquina inferior izquierda de la ventana 3D. La ventana Everywhere está dividida en las pestañas Prenda y Material. En la pestaña Prenda puedes realizar optimización de polígonos y rigging, y en la pestaña Material puedes realizar tareas como empaquetado de UVs, baking de texturas y aplicación de materiales. Primero, echemos un vistazo a la opción Polygon Optimization en la pestaña Garment. Antes de proceder con el proceso de optimización, puedes comprobar el recuento total de las mallas de la prenda actual. El valor numérico situado a la derecha de la pestaña Prenda indica el recuento de mallas actual de la prenda. Este recuento incluye las mallas de los botones o accesorios incorporados en la prenda. Además, en la sección Avatar puedes encontrar el recuento de polígonos que componen el avatar. Además, en la parte inferior izquierda de la ventana 3D también puedes verificar el recuento de polígonos. El método para optimizar los polígonos consiste en introducir el número de polígonos deseado en el campo vacío a la izquierda de la pestaña Prenda. Pulsando en el botón de optimizar, se optimizarán los polígonos de la prenda para que coincidan con el recuento específico. Si la malla de las fornituras o botones tienen muchos polígonos, es posible realizar una optimización individual. Después de la selección, introduce el número deseado en el campo de cantidad del menú de optimización de polígonos situado en la parte inferior de la ventana del editor de propiedades. Esto optimizará los polígonos del recorte para que coincidan con el recuento especificado. A continuación voy a explicar las opciones de rigging. Aplica el rigging haciendo clic en el botón Aplicar. Para confirmar si se ha aplicado el rigging, apliquemos varias poses. Una vez que el auto-rigging se ha completado, se aplican pesos a la prenda, permitiéndole moverse en conjunto con el avatar durante los cambios de pose. En este punto, ten en cuenta que al realizar una simulación con el rigging ya aplicado, aparecerá un mensaje de advertencia como se representa. Si seleccionas Sí, la prenda se someterá a simulación y simultáneamente se borrará la información de rigging. A continuación, haz clic en la herramienta Pincel. Al hacer clic en la herramienta Pincel, la ventana Everywhere se cierra y en el mismo lugar aparece una ventana de dos opciones relacionadas con la herramienta Pincel. La herramienta Pincel está diseñada para una cómoda modificación. Cambiando automáticamente a una vista de textura blanca, los puntos de unión se hacen visibles. La selección de articulaciones puede realizarse manteniendo pulsada la tecla Control del teclado, lo que facilita la confirmación automática del peso de cada articulación. La ventana de opciones de Pincel se compone de las pestañas Peso y Esculpir. Empecemos examinando las funcionalidades de la pestaña Peso. El modo Weight Brush Blend ofrece tres opciones: sumar, restar y suavizar. Añadir aumenta el peso, restar lo disminuye y suavizar iguala los valores de peso en el área circundante. Dentro de las propiedades de pincel puede ajustar la fuerza, tamaño, focal y profundidad.
Fuerza configura la intensidad del pincel, que puede ajustarse mediante la barra deslizante. Tamaño configura el tamaño del pincel. Focal determina la diferencia de intensidad entre el centro y los bordes del pincel. Por último, profundidad representa la profundidad a la que el pincel tiene efecto. Puedes restablecer las propiedades del pincel a sus valores predeterminados. Para salir de la herramienta pincel y volver a la ventana Everywhere, haz clic en el botón Salir. Utilicemos ahora el Weight Brush descrito antes para realizar ajustes en el peso. En la ventana 3D, mientras mantienes pulsada la tecla Control, haz clic en las articulaciones del avatar para inspeccionar los pesos correspondientes asignados a esas articulaciones. La representación del color sigue el orden de rojo, verde y azul. En esta secuencia, las áreas en rojo indican una distribución de peso mayor, mientras que las áreas en azul representan una distribución de peso menor. Las áreas en las que no se muestra información de color tienen un valor de peso 0. Activar mostrar articulación del avatar. Atajo mayúscula X. Permite seleccionar articulaciones, moverlas o aplicar poses preestablecidas para identificar las zonas en las que la ropa puede penetrar o no seguir el cuerpo correctamente. Cuando encuentres áreas que requieran modificación, puedes ajustar el modo de fusión y las propiedades del pincel, añadiendo o restando valores de peso. Mientras ajustas los pesos, si observas que los valores de peso de un punto específico, un vértice, difieren significativamente a los valores circundantes, puedes utilizar una función denominada Hammering. Hammering ajusta automáticamente el valor de peso de un punto para que sea más similar a sus valores vecinos. Para aplicar Hammering, mantén pulsada la tecla mayúscula y haz clic en el vértice deseado. Al pulsar mayúscula, el cursor del ratón pasa de la forma de un pincel a un punto rojo, lo que indica que se pueden reconocer los vértices. Esta característica es particularmente útil para abordar problemas en áreas específicas como las axilas, la parte interior de los pantalones, las mangas. Para aplicar el bloqueo, mantén pulsada la tecla Alt y haz clic en la articulación. Una vez aplicado el bloqueo, la junta se resaltará en rojo. Si quieres aplicar el bloqueo en todas las juntas, mantén pulsada la tecla Alt y haz clic con el botón derecho en cualquier junta. Para desbloquear una articulación, haz clic en ella mientras mantienes pulsada la tecla Alt. Para desbloquear todas las articulaciones, mantén pulsada la tecla Alt y haz clic en el botón derecho del ratón. A continuación, pasamos a la pestaña Esculpir y exploramos las opciones relacionadas con el Sculpt Brush. Cuando las prendas con auto-rigging aplicado tienen problemas como penetración o solapamiento, puedes usar el pincel de esculpir. El Sculpt Brush tiene dos modos de fusión: agarrar y suavizar. El pincel de agarre es útil cuando necesitas tirar de la superficie de la prenda dentro del avatar o ajustar capas superpuestas. Haz clic en el área deseada y arrastra el pincel para aplicarlo, y la región seleccionada se moverá en consecuencia. Es importante destacar que esta acción no afecta a los valores de peso. A continuación, veamos el tipo de Smooth Brush. El Smooth Brush se emplea para suavizar la superficie de la prenda o aliviar cualquier zona dentada. Haz clic en la región deseada y arrastra el pincel para aplicarlo. La superficie se ajustará suavemente a su entorno. Las propiedades del pincel son similares a las del modo de Weight Brush. Incluyen fuerza, tamaño, focal y profundidad, permitiendo ajustar estos parámetros según sea necesario. Mientras cambias la pose del avatar, identifica las zonas de la prenda que requieren ajustes. Utiliza las funcionalidades de Weight Brush y Sculpt Brush que hemos aprendido hasta ahora para hacer las modificaciones necesarias. Después de completar el proceso de rigging, haz clic en el botón Exit para volver a la ventana de Everywhere. Vuelve a la ventana de Everywhere y selecciona la segunda pestaña, Material. Cuando vayas a la pestaña de Material, cambiará automáticamente al modo de editor de UVs. UV se refiere al proceso de desplegar la superficie de un modelo 3D en una imagen
2D. Es posible aplicar texturas a la superficie de un objeto 3D de forma que se corresponda con su representación 2D. Al hacer clic en la opción Empaquetar UVs, la ventana Everywhere se cerrará momentáneamente y aparecerá la ventana de configuración detallada del empaquetado de UVs. Puedes configurar y aplicar las opciones pertinentes. La proporción de empaquetado es la tolerancia permitida para la proporción de altura y anchura de las UVs. El valor predeterminado es 95 y puede ajustarse entre 80 y 100. Un valor cercano a 100 intenta organizar las UVs de forma más ordenada. Activar rotación permite rotar las UVs durante el empaquetado. Activando fijar relación de escala, fija la relación entre UVs mientras ajusta el tamaño general de todo el diseño de las UVs. El área UV de 0 a 1 coloca las UVs seleccionadas en el azulejo 0. Al hacer clic en el botón Restablecer, se restablecen todos los valores de las opciones y al hacer clic en Aplicar, las UVs se empaquetan según las opciones especificadas. Al hacer clic en Aplicar, se iniciará el proceso de empaquetado de las UV para todo el diseño. Si necesitas utilizar varios mosaicos UVs para diferentes patrones o propósitos, puedes seleccionar los patrones que quieras en el editor de UVs y pulsar Aplicar para empaquetarlos individualmente. Después de completar el empaquetado de UVs, puedes pulsar en el botón Salir para volver a la ventana de Everywhere. Texture Baking es una característica que genera mapas para representar detalles de un objeto High Poly en un objeto 3D que ha sido optimizado usando la función de Polygon Optimization. Mediante el uso de Texture Baking de Everywhere es posible generar mapas de normales y mapas de oclusión ambiental utilizando solo el modelo de Low Poly optimizado. Normal Map es un tipo de mapa de textura que ayuda a representar los detalles de la superficie de un modelo High Poly en un modelo Low Poly. El mapa de oclusión ambiental es una textura en escala de grises que se utiliza en el renderizado para resaltar las zonas de sombras en la superficie de un modelo 3D, trazando la luz. Enfatiza en las regiones más oscuras, mientras que las áreas más brillantes indican superficies bien iluminadas. Este mapa de texturas mejora la sensación de realismo. En la ventana Everywhere, Texture Baking marca las opciones Detail Normal Map y Ambient Occlusion Map. Puedes ajustar el Ray Sample Count para el mapa de Ambient Occlusion, para establecer el número de rayos calculados por píxel. Haz clic en el botón Aplicar para generar los mapas. Una vez finalizada la aplicación, aparecen nuevos iconos a la derecha de cada opción de mapa. En primer lugar, haz clic en el icono de vista previa para visualizar los Baking Maps en la ventana 3D. Debajo de cada mapa puedes introducir el valor de intensidad o ajustar el deslizador para cambiar la intensidad del mapa de normal. El valor por defecto es 100 y puedes ajustarlo desde 0 hasta un máximo de 200. En la lista de materiales puedes copiar o crear nuevos materiales y aplicar el material deseado al patrón seleccionado. Inicialmente, los materiales se crean en función del número de mosaicos UVs. Puedes hacer clic con el botón derecho del ratón en la lista de materiales para renombrar o eliminar materiales. Pulsando el botón Añadir, se añade un nuevo material. Puedes copiar el material seleccionado pulsando el botón Copiar y aplicar un material creado previamente a un patrón pulsando el botón Asignar. El botón Borrar permite eliminar un material y el icono de borrado solo está activo para la lista de materiales vacías. Puedes cargar tu trabajo pulsando el botón Cargar y la prenda se cargará en Connect, donde podrás descargarla. Ten en cuenta que si no se cumplen con las condiciones de carga, aparecerá un mensaje de advertencia y no podrás cargar el archivo. Al conectarte a la página web de Connect, cuando finalizas la conversión del visor 3D en la página de artículos, podrás descargar el archivo FBX, haciendo clic en el botón Descarga FBX. Además, puedes descargar archivos ZPRJ y FBX desde el botón de menú del artículo.
Si has terminado todo el trabajo, cierra la ventana de Everywhere. Si necesitas guardar tu progreso a mitad de camino o quieres utilizar, puedes guardarlo como un archivo de proyecto en Clo. Optimizar archivos de ropa para plataformas externas puede llevar mucho tiempo. Prueba a utilizar la función Everywhere para trabajar de forma más eficiente en Clo. A partir de esta versión es más fácil confirmar la dirección de los ajustes de los segmentos enlazados. Echemos un vistazo a través de un archivo. Tras seleccionar la herramienta de edición de puntos de línea, mantén pulsada la tecla mayúscula y selecciona las líneas que deseas enlazar. Haz clic en el botón derecho y elige la opción Enlazar líneas, Vincular líneas. A continuación podrás ver la dirección de la vinculación establecida en las líneas seleccionadas, con flechas que indican la dirección. A continuación, selecciona las líneas que deseas vincular, manteniendo pulsada la tecla mayúscula. Como puedes ver, con la vinculación establecida puedes confirmar que ambas líneas tienen el enlace configurado. Las flechas de las líneas indican la dirección en la que se modificarán los segmentos. Las siguientes son las mejoras relacionadas con el escalado. A partir de esta versión hemos facilitado la copia de la información del escalado y la hemos mejorado para que la forma de la simulación anterior se mantenga en la medida de lo posible, incluso al cambiar la talla. A continuación vamos a comprobar las mejoras una a una a través de un archivo de ejemplo. En primer lugar, hay mejoras relacionadas con el escalado del botón y ojal. Anteriormente es posible que te hayas sentido un poco incómodo porque no podías aplicar el valor de escalado en el botón o ojal. Lo hemos mejorado para que los valores se puedan copiar y pegar en botones y ojales. Utilicemos la herramienta de editar escalado para ver las mejoras. Selecciona la herramienta Editar escalado, haz clic con el botón derecho y selecciona Copiar. Haz clic con el botón derecho en la parte superior del botón en el que quieras pegar el valor de copiado. Puedes elegir pegar X o Y o pegar ambos valores, X e Y. Si seleccionas la opción que deseas, podrás ver que el valor de escalado ha sido pegado. Puedes pegar valores tanto en ojales como en botones. Haz clic con el botón derecho del ratón en el ojal, en el que quieras copiar el valor de escalado y selecciona Copiar. Y haz clic con el botón derecho y selecciona Pegar. Como puedes ver, se ha mejorado la posibilidad de copiar y pegar los valores de escalado en los botones y ojales. Las siguientes son mejoras relacionadas con copiar y pegar valores de escalado. Anteriormente, copiar y pegar el valor de escalado de un valor de ubicación específica como X o Y causaba inconvenientes porque el resto de valores no se copiaban, no podían mantenerse en el mismo valor que antes. A partir de esta versión lo hemos mejorado para que, aunque se copien y peguen determinados valores de ubicación, el resto de valores se mantengan igual. Selecciona la herramienta de editar escalado para ver las mejoras. Haz clic con el botón derecho del ratón en el punto del patrón que quieras copiar y selecciona Copiar. En el ratón, en el punto del patrón en el que deseas pegar el valor del escalado y selecciona Pegar y. Si compruebas la distancia y el espaciado del valor X en el editor de propiedades en la derecha, podrás ver que el valor de X sigue siendo el mismo aunque se aplique la información en el valor Y. Como puedes ver, se ha mejorado para mantener los valores de posición restantes intactos, incluso cuando copias y pegas los valores de un valor de posición en particular. Anteriormente se podían copiar y pegar los valores de escalado punto por punto. Sin embargo, a partir de esta versión lo hemos mejorado para que puedas copiar y pegar los valores de escalado en unidades de línea, para que puedas modificar el escalado de manera más fácil. Selecciona la herramienta de editar escalado para comprobar las mejoras. Haz clic
con el botón derecho del ratón en la línea del patrón en la que deseas copiar el valor de escalado y selecciona copiar. Haz clic con el botón derecho del ratón en la misma línea del patrón en la que quieres pegar los valores copiados y selecciona X y Y, pegar. Si además de esas líneas de copia-pega se ha mejorado la posibilidad de copiar y pegar los valores de escalado por línea. Esta es la última mejora. Anteriormente, cuando producíamos una talla específica de escalado y queríamos cambiarla por otra talla diferente, teníamos el inconveniente de tener que simular todas las tallas de nuevo. Después de revisar para mejorar este inconveniente, se ha mejorado para mantener la forma de la prenda en la medida de lo posible. Intentemos modificar el patrón con la herramienta de editar patrón para ver qué se ha mejorado. Ahora cambiemos la talla en la pestaña de escalado. Puedes ver que la forma de la prenda se mantiene aunque cambie la talla M de la aplicada anteriormente. Como puedes ver, se ha mejorado para que no tengas que simular de nuevo aunque cambies de talla de escalado. A continuación se presentan mejoras relacionadas con Layer Clone. Antes, si hacía clic en el botón derecho en un patrón y pulsaba clonar capa abajo o encima, el patrón se creaba duplicándolo con una línea de costura continua. Sin embargo, en esta versión, si haces clic en el botón derecho en el patrón y seleccionas clonar capa de abajo o encima, la línea de costura verás que hay líneas de costura separadas para cada segmento. De este modo, como la línea de costura se establece automáticamente en segmentos, resulta más fácil controlar la línea de costura de cada segmento, lo que permite trabajar de forma más eficiente. Por ejemplo, en el caso de las sisas, para borrar la línea de costura de un patrón en el forro, tenía que borrar toda la línea de costura y luego coser una a una las partes que excluían la sisa. Pero ahora puedo borrar simplemente la parte de la sisa. Mejoras relacionadas con el encogimiento. A partir de esta versión, en el caso de patrones con encogimiento aplicados en la ventana 2D, ahora puedes comprobar cuánto se ha reducido realmente el tamaño del patrón, comprobando la diferencia entre el tamaño del patrón y el tamaño del patrón reducido. Seleccionamos todos los patrones del pantalón en la ventana 2D y a continuación aplicamos un 95% a la trama de encogimiento y simulamos. Anteriormente, cuando se aplicaba el encogimiento a un patrón, los resultados solo podían comprobarse en la ventana 3D. Vamos a mostrar encogimiento en el menú de alternancia, situado a la izquierda de la ventana 2D. En la ventana 2D puedes ver que se crea una línea rosa alrededor del patrón al que se le ha aplicado la tasa de encogimiento. En el caso de patrones de pantalones con un índice de encogimiento bajo, puedes ver que se crea una línea rosa dentro del patrón. En el caso de un patrón de camisa con un índice de encogimiento alto, se crea una línea rosa en el exterior del patrón existente. Si el patrón no ha cambiado el valor de encogimiento, la línea rosa no aparecerá aunque accione la herramienta. Puedes completar el styling del lado izquierdo y derecho de forma fácil y rápida gracias a la última actualización
en la que la forma simétrica se aplica al patrón simétrico. En la ventana 3D selecciona el patrón que quieres duplicar en la forma simulada. Haz clic y elige disposición simétrica en el lado derecho. Puedes mantener las líneas de costura existentes y la forma simulada se aplicará al patrón simétrico. Si los patrones no están configurados como simétricos y seleccionas disposición simétrica, aparecerá el mensaje emergente: disposición simétrica solo puede aplicarse a patrones con simetría. Antes de esta versión actualizada, era difícil comprobar visualmente si un avatar fitting suit llevaba puesto el traje de ajuste. Sin embargo, a partir de esta versión se ha actualizado para que puedas comprobarlo al momento. Abre el avatar personalizado al que se ha aplicado previamente el fitting suit, selecciona el icono de Show Avatar Fitting Suit en el menú de alternancia en Avatar y a continuación podrás ver el fitting suit aplicado. Las siguientes mejoras están relacionadas con los materiales. Vamos a echar un vistazo más de cerca a cómo optimizar fornituras de forma individual. Te alegrará saber que se ha añadido el menú de optimización de polígonos a las propiedades de botón, fornitura, deslizador, tirador y tope. Para ver el cambio de los polígonos, cambiaremos a la vista superficie de textura a malla en el menú de alternancia de la ventana 3D. La optimización de polígonos se encuentra en la parte inferior de la ventana de propiedades. Cuando haces clic en los respectivos elementos en el navegador de objeto y si miras el menú desplegable a la derecha de optimización de polígonos, verás que hay dos tipos: tipo malla, que es la configuración por defecto, y billboard type. El tipo malla es una forma de optimizar un elemento reduciendo el número de mallas, y el billboard type se puede optimizar representando gráficamente el elemento como una imagen plana. Así que vamos a optimizarlo seleccionando el tipo malla, y cuando lo hagamos aparecerá debajo un elemento, count, donde podemos introducir el número de mallas. Para la optimización de polígonos cambiemos el count a 5000. Como puedes ver, esto reduce el número de mallas del ítem. Si bajas demasiado la cantidad de polígonos, terminará con una apariencia muy deformada, que parecerá de baja calidad. Por el contrario, el número máximo de mallas que se puede aplicar es el número de mallas que tiene el archivo original y no podrías aplicar más que eso. Además, ten en cuenta que la función de optimización de polígonos actualmente solo está disponible para botón, fornitura, deslizador, tirador y topes, y no se pueden aplicar a los pespuntes. A continuación, vamos a seleccionar el tipo billboard. Si seleccionas esta opción, el ítem 3D será cambiado a un gráfico, que es una imagen plana. A continuación hablaremos de las mejoras en los gráficos. Ahora puedes establecer el ángulo de rotación del gráfico por opción de color y la forma original se mostrará cuando el gráfico se mueva sobre el contorno del patrón. En primer lugar, hablaremos de la posibilidad de establecer el ángulo de rotación de un gráfico por cada opción de color. Para ver esta función en acción, mantendremos abierta la ventana de opciones de colores. Selecciona una opción de color en el menú superior. A continuación, haz clic en la herramienta de transformar gráfico en la ventana en la barra de herramientas 2D o 3D y selecciona el gráfico para abrir la ventana de propiedades de gráfico. Podrás ver que la función de vincular todas las vías de color se ha añadido en la selección de transformar gráfico. Desactiva vincular todos los colores. Voy a seleccionar el gráfico y rotarlo y luego voy a hacer clic en el botón de actualización en la ventana de opciones de color. Y como puedes ver, el gráfico solo se gira en la opción de color A y en la opción de color B permanece en su posición original. A continuación, hablaremos de la posibilidad de ver el gráfico fuera del patrón. Anteriormente, cuando se aplicaba un gráfico a un patrón 2D, el gráfico estaba configurado para ser visible solo dentro del área del patrón. Volvamos a la ventana 2D y movamos el gráfico para que se cruce con el contorno del patrón.
Entonces puedes ver que el gráfico se muestra en un color gris claro, no solo dentro del patrón 2D, sino también fuera. Sin embargo, esta característica solo puede verse cuando se selecciona el gráfico en la ventana del patrón 2D o 3D. En esta versión se ha actualizado para que los materiales o activos no utilizados que no están asignados en la ventana de la biblioteca se puedan eliminar de una vez. Esta opción puede utilizarse en todos los elementos del navegador de objetos. Comprobémoslo en la pestaña de botón. Actualmente hay 4 ítems que no se usan en la pestaña de botón y 2 ítems que se usan aplicándolo a una prenda. Aquí haz clic en el botón derecho en los elementos no utilizados y selecciona eliminar todos los botones no utilizados. A partir de esta versión, el parámetro de Finite Dome se ha añadido a la configuración de la luz de render, lo que le permite ajustar el tamaño de la luz de la cúpula para adaptarse a la escena. En esta versión se ha añadido una opción llamada Finite Dome. Esto da al fondo un poco de paralaje cuando se mueve la cámara y es útil cuando se necesita proyectar texturas de luz en el suelo. Un Finite Dome consta básicamente de 3 partes: una parte superior semiesférica, una banda de rodadura inferior y una zona de transición entre ambas. La Finite Dome consta de un total de 3 opciones. La primera es el valor de radio. A medida que aumenta el valor, el radio de toda la Finite Dome se ensancha. El valor mínimo es 1 milímetro. Y cuando se ajusta al valor mínimo, como se puede ver, el radio de la luz también se hace más estrecho, por lo que se puede ver que no hay luz que aparece en el avatar y en la parte superior del traje. El valor por defecto es 4 milímetros. A continuación está la opción de altura de proyección. Si aumentas el valor, podrás ver que la imagen del plano inferior del suelo se eleva a través de la zona de transición hasta la parte superior de la semiesfera. En consecuencia, el valor de proyección de la luz cambia, por lo que puedes ver que la luz que brilla sobre el avatar cambia. El valor por defecto es 1 milímetro. Por último, existe la opción de mezcla de tierra. Si aumentas el valor, puedes ver que el valor entre el plano inferior del suelo y la parte superior semiesférica se difumina y la forma de la zona de transición cambia. El valor por defecto es 0,5. Para guardar los valores modificados de los parámetros de la Finite Dome, guarda todas las propiedades de luz como un archivo de VLP o haz clic en guardar archivo en la barra de menú superior y guarda todas las propiedades de renderizado como un archivo de ZVRP. A partir de esta versión, al renderizar materiales de piel de colores brillantes, se ha añadido una opción para renderizar el color de la tela tan brillante como el de las telas existentes. Veámoslo más de cerca a través de un ejemplo. En primer lugar, para renderizar el material de piel, haz clic en la pestaña de tela del navegador de objetos y a continuación cambia el tipo de material a piel en el editor de propiedades. Para ver un cambio más claro, vamos a cambiar el color de la piel en las propiedades en la parte inferior. Luego ejecuta la ventana de render. Si miras en la parte inferior, en el editor de propiedades, puedes comprobar las propiedades relacionadas con la piel. Aquí puedes ver que la opción compensar energía ha sido añadida al subelemento de parámetros de piel. La opción Compensate Energy está activada por defecto. Para comprobar la diferencia, ejecuta primero el icono de render interactivo, con la opción de compensar energía desactivada. La piel se renderiza en la ventana de render y se puede ver que aparece más oscura
que el color en la ventana 3D. Opción Compensate Energy activada. La piel se renderiza en la ventana de renderizado y puedes ver que aparece más oscura que el color de la ventana 3D. Puede tardar algún tiempo en reflejarse después de cambiarla a activada. Si aplicas esta opción podrás ver que el pelaje se expresa de forma brillante, más cercana al color del tejido real que cuando la opción está desactivada. A continuación vamos a tratar las actualizaciones y mejoras de la animación. La primera actualización. Se ha hecho más fácil ajustar el número de fotogramas de una animación. Al poner el ratón sobre el final de la barra deslizante en la parte inferior, se resaltará en azul. Arrastra la diapositiva y ajusta el número de fotogramas que quieres mostrar en la línea del tiempo actual. Puedes editar fácilmente el fotograma clave ampliando solo el fotograma específico que deseas en la línea de tiempo. Si deseas visualizar los fotogramas completos de la animación en la línea de tiempo, haz doble clic en la barra de diapositivas o haz clic en el botón Ajustar horizontal, situado a la derecha en la barra de diapositivas. Los valores min y max de los fotogramas y la región de reproducción mostrados en la línea de tiempo se ajustan para que sean iguales al valor de los fotogramas de movimiento completos, lo que te permite ver todo el fotograma a la vez. La segunda actualización. Al exportar un archivo de prenda con una animación como Alembic, puedes exportar solo un fotograma con la opción Fotograma actual. Primero posiciona la cabeza lectora en el fotograma deseado en la línea del tiempo o introduce directamente el valor en el fotograma actual. Exportar Alembic. A continuación selecciona el archivo, exportar Alembic en el menú principal superior. En la ventana emergente Exportar Alembic elige la opción Actual del menú de animación. Se exportará como un único frame borrando todos los datos de la animación. Y esto ha sido todo por el webinar. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda no dudéis en escribirlo en los comentarios.